Hola a todos, estaremos trabajando el problema del práctico número uno, el 11A. Este fue planteado a cierto nivel durante la clase y ahora lo que vamos a hacer es explayarnos un poquito más acerca de detalles que no fueron mencionados en la clase. A ver, el problema dice, los mamíferos terrestres que viven en la actualidad varían de tamaño desde la musaraña enana de 5 centímetros de largo hasta el elefante de 350 centímetros de largo, 3 metros y medio. Discutir los factores que impiden que los mamíferos sean apreciablemente más grandes o más pequeños que estos. Por supuesto, nosotros pudiéramos hacer análisis de distintos tipos. Sin embargo, tenemos que elegir una vía para hacer un análisis completo y, por supuesto, sugerir los otros tipos de análisis que uno puede realizar para juzgar cuáles son las limitaciones en tamaño, los factores que pueden impedir que los mamíferos sean mucho más grandes o sean mucho más pequeños. Por supuesto, nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que no vamos a estar comparando la función y estructura de un elefante con la de un ratón o la de un humano. Vamos a estar comparando hombres pequeños con hombres grandes. Es decir, solamente vamos a estar suponiendo que cambia la escala, más no las proporciones del organismo en cuestión. Ahora, bien, comenzamos entonces. Entonces empiezo por decir que cada una de las funciones del cuerpo gasta energía y libera calor. Libera calor, por supuesto, hacia adentro del cuerpo. Qué sé yo, por ejemplo, el corazón está bombeando sangre y este movimiento hace que se libere calor. Lo mismo ocurre con un músculo cualquiera. Cuando nosotros utilizamos de manera muy activa un músculo cualquiera, este se calienta. Ese calor, por supuesto, puede ser eh, eh, mantenido dentro del cuerpo, pero puede ser liberado también hacia afuera del cuerpo, como por ejemplo ocurre en la respiración. Uno inhala aire fresco y exhala aire caliente, típicamente digo, ¿no? Em, Ahora, el calor es más abundantemente generado en los órganos que más energía utilizan, como el corazón, el cerebro, los músculos y otros. Por tanto, el calor producido será proporcional al volumen, porque son órganos que son extensivos. El órgano del corazón es un órgano que mientras más volumen ocupa, mayor cantidad de músculo tiene y también mayor cantidad de calor va a producir, porque todo el tejido va a estar activado. Lo mismo ocurre con el cerebro. Un cerebro grande gasta muchísima mayor cantidad de energía, ¿verdad? Supondría yo en principio que es una energía que es proporcional a, al volumen que ocupa el cerebro y por supuesto de la misma forma será el calor producido hacia adentro del cuerpo por estos órganos. Ahora, nosotros vamos a suponer que el calor producido lo vamos a llamar calor P, mientras que el volumen del cuerpo lo vamos a llamar V. Elegí utilizar distintos colores eh, para manejar de manera clara lo que vamos a llamar distintas variables. Calor P es una variable, es el calor producido, mientras que V será el volumen del cuerpo. Así, el análisis que hicimos da para que concluyamos que el calor P será proporcional
al volumen. Eso quiere decir que son iguales salvo por una constante. En este caso la constante la voy a llamar A. ¿Ok? Asimismo, dado todo este análisis, podemos suponer que si solamente cambiáramos la escala, vamos a llamarla L en rojo, que está definida como D' entre D, donde D es el tamaño del mamífero respecto al cual estamos comparando y D' es el tamaño de un animal similar en proporciones a escala del original, donde D sería, por ejemplo, la estatura de un hombre o la longitud del animal. D y D' son longitudes. Entonces el calor producido cambiará con la escala, como cambia el volumen, ¿cierto? Eso ya que son proporcionales el calor y el volumen, si yo considero un organismo, un mamífero, idéntico que el original, salvo que a una diferente escala, entonces el calor producido por ese organismo, vamos a llamarlo calor P', será también proporcional al volumen primo, al volumen que ocupe ese organismo que está hecho a escala. Entonces, esa relación de proporcionalidad será cierta si se cumple también esta relación de proporcionalidad en el caso original. Y ya que el volumen escala según las dimensiones del objeto, siguiendo por supuesto la regla de que el volumen escala con L al cubo. Recuerden, el volumen es la multiplicación de la base por la altura por la profundidad. Entonces son tres longitudes que estarían escalando en la misma magnitud, L. Entonces L por L por L sería L al cubo. Entonces, el calor producido por el cuerpo que esté hecho a una escala diferente será, por supuesto, igual a A por V', y esto a su vez, ya que V' es igual a L al cubo por V, entonces se sustituye eso allí. Y bueno, fíjense ustedes, A por V es el calor P, el calor producido en el cuerpo original, en el que está en la escala original. Así concluimos que el calor P' y el calor P están relacionados siguiendo un cambio de escala L al cubo. Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo respecto al calor liberado por el cuerpo. ¿Por dónde se libera calor? Bueno, se puede liberar calor a través de la piel, pero también se puede liberar calor a través de la respiración. Vamos a hacer una super simplificación. Vamos a suponer que el calor se libera únicamente a través de la piel. Este es el tipo de simplificaciones que se hacen en la física y en la ciencia en general. Supongamos que un mamífero libera todo el calor que genera a través de su piel, calor L, vamos a llamar calor L en azul. Entonces el calor liberado es proporcional a la superficie, lo llamamos el área de la piel. Así, escribimos esta afirmación como calor L igual a B por el área. Área es la nueva variable. No la llamé V, sino área. B es una constante de proporcionalidad, una constante cuyo valor exacto no conocemos. Podríamos hacer mediciones, se puede determinar experimentalmente para un determinado organismo. Así, utilizando que el área escala con L al cuadrado, de la misma forma que el volumen escala con L al cubo, podemos concluir que el calor L' es igual a B por el área primo, que es igual a B por L cuadrado por el área, porque área es igual a L cuadrado por área. Entonces hacemos la sustitución de esta expresión en esta otra y finalmente reconocemos que B por el área es el calor L, calor liberado. Entonces llegamos a la conclusión que el calor liberado por el cuerpo más grande será L cuadrado veces el calor liberado por el cuerpo más pequeño. Yo estoy hablando como si L tuviese obligatoriamente que ser
mayor que 1, cuando en realidad vamos a considerar las dos situaciones. Entonces, conclusiones. Bueno, fíjense ustedes, si el calor L es igual a L cuadrado por, perdón, si calor L primo es igual a L cuadrado por calor L, entonces los numeradores son iguales, ¿cierto? Y el calor P primo, ya que es igual a L al cubo por el calor P, entonces los denominadores son iguales. Esta igualdad se cumple. Porque los numeradores son iguales y los denominadores son iguales. Entonces el cociente de calor liberado entre calor producido será simplemente una constante que es el calor L entre calor P. Ese es el valor de la constante entre L, porque L cuadrado sobre L al cubo es 1 sobre L. Lo que indica que mientras más pequeño sea la escala L, también más rápidamente liberará el calor que produce. Fíjense ustedes, si L es muy pequeño, entonces 1 sobre L es muy grande. El calor liberado será entonces muchísimo mayor que el calor producido en un cuerpo con esa escala dada por un L pequeño. ¿Ok? Esto impide, por ejemplo, que un mamífero pueda regular su temperatura correctamente si es demasiado pequeño. Frecuentemente se enfriará demasiado. Ahora podemos hacer el análisis en la dirección contraria, es decir, ¿qué pasa si L ya no nos vamos hacia lo demasiado pequeño, sino a lo demasiado grande? Vemos que si la escala L es muy grande, entonces el calor liberado será demasiado pequeño respecto al calor producido por el cuerpo. Esto es porque si L es muy grande, 1 sobre L es pequeño. Si L, digamos, es 1.000.000, entonces 1 sobre 1.000.000 es 0,000001. ¿Ok? Y entonces el calor liberado respecto al calor producido por ese cuerpo a esa escala será demasiado pequeño. Si el calor liberado no es suficientemente grande, el cuerpo se calentará demasiado. Y recordemos que los mamíferos regulan su temperatura automáticamente. Básicamente existen razones fundamentales por las que el cuerpo de un mamífero funciona mejor dentro de un cierto rango de temperaturas. Ese es estas dos serían las limitaciones más fundamentales, diría yo, que posee un mamífero para ser demasiado grande o demasiado pequeño. Y por supuesto, vemos en otros casos, podemos ver qué pasaría si a un ratón lo llevásemos al tamaño de un elefante y comparar la efectividad que tiene la forma, la estructura del elefante respecto a un ratón del mismo tamaño. Podríamos hacer ese tipo de comparaciones y evidentemente el elefante sería muchísimo más efectivo para perder calor que lo sería el ratón de esas dimensiones. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Esperemos que sea de su agrado y les sea muy útil. Chao.